Pues a Susana yo la descubrí pues hace ya unos añitos, cuando precisamente estaba invitada a estar aquí presentando esta novela gráfica, este cómic que estamos viendo aquí ahora y que yo no conocía y que, bueno, mis compañeros aquí, Jorge Iván, Ángel y tal, Rocío, me dijeron, tienes que echarle un vistazo que está muy bien. Y efectivamente estaba muy bien. Y vi que era una historia pues conmovedora, a la vez no sé si decir divertida, no sé si sería la palabra adecuada, Sí, sí, era ¿no? la idea, ¿eh? Y tratando sobre un tema, pues, en fin. Eh, y vi cómo tenía soluciones gráficas que me parecían maravillosas. Y que decía, pues esto, Isabel Fran, pues muy buena que sea, pues es escritora, no es comiquera, esas soluciones tienen que venir de Susana. Bien, luego ha pasado el tiempo, ya tienes ahora una obra a tus espaldas considerable, diversa, muy buena, muy interesante. Vamos a hablar, bueno, de lo que nos dé tiempo, porque no, seguramente ya, como digo, es una obra considerable y no dará tiempo de hablar de todo. Empezando un poco por el principio, porque también se me oye bien, no lo sé. Porque, voy a poner la grabadora, ¿ves? Se ha perdido mi discurso para la eternidad. En fin, disculpad unos segundos. ¿Quieres que la ponga aquí? Vale. Sí, cerca de ti, que es lo que importa. Vale. Bueno, naces en Barcelona, en algún año que no nos interesa el pasado siglo. Por lo que veo por ahí dicen que te criaste en los Pirineos. Bien, entonces, cuéntanos un poco qué ambiente tenías tú de niña, o sea, no sé, qué había en tu familia, en tu ambiente, en aquel pueblo de los Pirineos, qué leías, o sea, para que en un momento decidieras que, bueno, pues yo quiero intentar hacer dibujos, hacer cómic, hacer ilustración. Pues a ver, en los años 80, en el Pirineo, no sé si conocéis un poco el Pirineo catalán, pero todavía no existían casi los túneles para ir a Barcelona. Hay un túnel muy famoso que se construyó, pues yo creo que al final, pues con lo del muro de Berlín, igual, la caída, ¿no? Así que estábamos bastante aislados. Además, bueno, por lo bueno y por lo malo, ¿no? Aislados en el sentido de que cuando nevaba no podías ir al colegio porque el autobús no llegaba para llevarte al colegio o al instituto, ¿no? Entonces, bueno, pues a este nivel de aislamiento. También tenía mucho que ver el tema de la televisión, que cuando empezó Antena 3 y Telecinco con todo el manga, ya sabéis, ¿no? Todo el boom del manga, que sí, bateadores y todas esas cosas, yo no lo pude ver. De hecho, tenía que esperar a verano, que íbamos a veranear a casa de mi abuela en la Costa Brava, para poder ver la tele. O sea, mi madre no lo entendía, en plan, qué obsesión con la tele, en plan, no, no, mamá, es que no entiendes, es que es manga. Y bueno, pues a este nivel, ¿no? Sí que es verdad que le debo a mi padre la afición a los cómics, porque, bueno, él era de esos señores que tenía Roberto Roberto Alcázar, Alcázar y Pedrín, quizá. esa gente, y que si el Jabato era el Guerrero del Antifaz, que me encantaba a mí el Guerrero del Antifaz, bueno, pues ese tipo de cómics, ¿no? Y sí que, por ejemplo, cuando yo los fines de semana, domingos o sábados, le acompañaba a comprar el pan, el periódico, y siempre me caía un Carpanta, un Mortadelo y Filemón. Bueno, pues yo empecé un poco así, ¿no? Siempre digo que yo empecé a leer con cómics. Digamos que el cómic, también digo siempre que es como mi segunda lengua materna, ¿no? Es como, yo hablo catalán y hablo cómic. Luego castellano. Y bueno, pues un poco así, ¿no? Este era como mi contexto. No había escuelas de arte, no había internet, pues lo que os digo, no podía ir a la ciudad a comprar una librería de cómics, no sabía yo ni lo que era una librería de cómics, ¿no? Me acuerdo perfectamente de la primera vez que fui al Salón de Cómic de Barcelona, que fue como una especie de, pues imagino que como ir a Disney World, ¿no? Para según quién, ¿no? Para mí era como, ¡buah! Y creo que tenía entonces 15 años, o sea que yo ya era mayorcita, o 14, ¿no? Bueno, pues este nivel. Digamos que lo mío sí que, pues como que realmente es afición, o sea, realmente era pasión, ¿no? Amor al cómic, porque pues con todo este panorama como que me busqué mucho el tema de las lecturas, ¿no? Fue muy importante también, aparte de mi padre, la biblioteca del pueblo, porque tenía, aparte de Tintín, etcétera, etcétera, todo lo franco-belga, tenía como el estante arriba del todo de los mayores, ¿no? Pues que estaba ahí 13, ¿no? Estaba pues 13, Moebius, Milo Manara, pues bueno, todos también los señores de esa época, ¿no? Y
Bueno, y así fue. Luego ya, pues cuando ya apareció el manga en la tele, pues ya sabéis, ¿no? Que toda una generación de, sobre todo de autoras, nos sacudió muchísimo el manga, nos ayudó muchísimo a volver a creer en los cómics, ¿no? Después de esa falta de referentes que tenemos en personajes, historias, etcétera, etcétera. Y así fue. No, lo has explicado muy bien, y además todo ese ambiente del pueblo. Sí que es cierto que el manga llevó un montón de chicas por entonces a la lectura y luego a querer ser profesionales de todo esto. Y luego, bueno, pues tú más o menos pues empiezas a hacer carrera de ilustradora, no sé si llegaste a hacer animación o algo parecido. Bueno, para ganarme el pan. Durante un par de años hice los fondos de Angry Birds. No sé si se puede considerar animación eso. O sea, nada, curro de... En fin, curro. Pero te llega de alguna manera, nos lo contarás ahora, pues esta Alicia en el mundo real, que es de repente, o sea, como debutar como una obra ya importante de enjundia, que fue valorada ya desde el principio por todo el mundo, que luego se publicó por lo menos en Estados Unidos, pero supongo que en algún otro país, ¿no? Sí, 7, 8 lenguas creo, Bueno, pues mira, en total, sí. O sea que es ya un debut importante, pero ¿cómo llegaste tú a este proyecto? Pues un poco como la Cenicienta, siempre digo que es como un cuento de hadas, ¿no? Porque así como la mayoría de mis colegas empiezas con fanzines o conociendo gente que también trabaja en el cómic y te mete, yo qué sé, haciendo alguna sustitución un día de algún número de lo que sea, ¿no? O sea, como que entras ya en una especie de ambiente o en la universidad, ¿no? Yo no pude, o sea, yo no conocía a nadie. Además, yo estudié la historia, la carrera de historia, ¿no? O sea, que nada que ver. Y bueno, y fue como, bueno, después de historia, que estudié en artes y oficios en Barcelona, en La Llotja, estudié ilustración y luego pintura. Entonces, bueno, cuando terminé, yo me hice un blog, en la época del blogspot, y ahí empecé a colgar mis cosas, mis historietas, ¿no? Pero sin ningún tipo de... Vamos, pues bueno, yo ni creía en mi capacidad de dedicarme al cómic, tampoco tuve apoyo familiar, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, lo hice ya de mayorcita, lo de intentar hacer algo creativo, artístico, y bueno, y fue cuando ya terminé, cuando salí de La Llotja, una antigua profesora de Historia del Arte me dijo, mira, tengo una amiga, es novelista, bastante conocida en el entorno barcelonés, y que ha pasado por un cáncer y bueno, como ahora se está poniendo de moda, era la época de Paco Roca y Arrugas, como se está poniendo de moda el tema de hacer autobiografías, ¿no? Contando tus desgracias o tus enfermedades, pues bueno, pues ella también quiere hacer algo parecido, ¿no? Con su cáncer de mama. Tuvimos ahí un par de entrevistas, un par de reuniones, como que nos caímos bien, teníamos un tipo de humor muy parecido, por eso te digo yo que está hecho adrede, ¿no? El tema del sentido, o sea, del humor. ¿Me oís bien? Porque voy moviendo la cabeza y se va igual sí, ¿no? Vale. Y bueno, pues así fue. Como que congeniamos y fue como muy inesperado, porque de repente de hacer yo mis cosas en un blog, de una página, 2 páginas, a un concurso que hacía 4 páginas seguidas de cómic, pues de repente tengo que hacer una novela gráfica, ¿no? Un cómic de 100 y pico páginas. Ahí fue muy importante la labor de mi editor. En esa época era Alex Fernández, que estaba en Norma Editorial, y fue súper importante, pues fue como un maestro de cómic, ¿no? Que tuve. ¿Cuánto tardaste? ¿Lo recuerdas? Sí, un año y 2 meses igual. Y, digamos, el guión de Isabel, ¿cómo era? Porque yo veo, como te decía, había un montón de soluciones que me parecían muy difíciles que se le ocurrieran a un novelista. ¿Sí? A lo mejor me dices que no, que se le ocurría todo a ella. No, el guión era un cuadro. O sea, Isabel, o sea, no tenía ningún, o sea, lectora de cómics, pues bueno, igual Mafalda o alguna cosita más, pero vamos, no era lectora de cómics, ¿no? Y tampoco había escrito en la vida un guión, y menos para cómic. Entonces ella, bueno, hizo lo que buenamente pudo,
por culpa de esto me he acostumbrado a que me manden guiones totalmente literarios y yo luego hacer y deshacer lo mío. Ahora cuando me mandan un guión demasiado estructurado, demasiado no sé qué, me pongo muy nerviosa y normalmente termino por no hacer esa colaboración, me cuesta mucho más, ¿no? Entonces como que yo me he acostumbrado a hacer la mía y a interpretar esos guiones, ¿no? Y fue un poco así, que yo le proponía igual soluciones, o igual ella me ponía, siempre contamos ese chascarrillo, ¿no? Que igual me pone de repente, bueno, y aquí algunas escenas de quimioterapia, y se quedaba tan ancha, ¿no? Entonces yo pues de repente igual hacía 3 páginas de quimioterapia. Y funcionó, no, sí, funcionó bien y ya está. 3 páginas de quimioterapia, en fin. Pero la verdad que el resultado fue estupendo. Y poco después, es un poco lo que tú dices, bueno, poco después sí, creo que 1 año, 2 años después, estamos esto de Sonrisas de Bombay, de Jaume Sant Llorente, que es un poco lo mismo, es contar la historia vital de un hombre que se va a la India y que crea una fundación, pero que me imagino que tampoco el hombre del cómic poca idea tendría y que también te tendrías que currar todo. Pero ¿cómo llegaste a esto también? Que supongo que sería un poco consecuencia de Alicia también. Sí, cuando terminé Alicia en un mundo real, Norma me dijo, bueno, Óscar Valiente me dijo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué nos vas a presentar, no? Entonces yo empecé a decirle, bueno, tengo esta idea, esta otra idea. Una de ellas fue Anne-Marie, una especie de protoproyecto que todavía no estaba cuajando bien, ¿no? Que luego publiqué al cabo de 8 años después, o no sé cuántos después. Y entonces me dijeron, bueno, mira, pues tenemos esta historia ¿no? De este proyecto, esta propuesta, que además venía por otra editorial, entonces eran como 2 editoriales que se juntaron, ¿no? Creo que era Editorial Roca, que era quien publicaba publicó este bestseller de Jaume Sant Llorente. Y nada, la cosa es que vas a trabajar tú sola esta vez, te pasamos, este es el libro que escribió este chico, tú lo tienes que actualizar, tienes que hacerlo de una manera que quede más bonito, ¿no? O sea, adaptarlo a cómic, actualizándolo y, bueno, luego también una vez me entrevisté con Jaume, que además tuve que ir a la India, él también me pidió por favor que le diera otro aire, que le diera la vuelta, entonces yo metí muchas de las anécdotas que ocurren son cosas que me pasaron a mí cuando hice ese viaje a la India, ¿no? Entonces también funcionó bien, son esas cosas que a veces pasan, que funciona bien y venga, pues para adelante, ¿no? Y así fue, como que Norma vio que tenía como facilidad para adaptar biografías de gente viva, ¿no? Y a ver, una pregunta complicada, incluso para mí, para formular. ¿Y cómo te sentías ya en esa época? ¿Ya tenías 2 novelas gráficas a tus espaldas? ¿Ya tienes un montón de páginas? ¿Cómo te sentías como artista? ¿Pensabas que te habías encontrado ya un camino, estabas consolidada, no sé? No, para nada. No, consolidada. ¿Que tenías muchas cosas por explorar o ninguna? ¿Cómo? Ya es complicado formular. A ver, cuando yo hice Alicia en el Mundo Real, yo tenía un trabajo basura en el archivo histórico de Barcelona, entonces yo hacía media jornada. De hecho, trabajaba de extranjis en el cómic y me metía así como en la trastienda, digamos, y me dedicaba a dibujar las páginas, ¿no? Luego con el de Sonrisas de Bombay coincidió que nos echaron hicieron una especie de ERE, nos echaron a toda la plantilla del archivo y aproveché el paro, que fue 1 año y algo más, con el subsidio, y ese año y pico fue lo que tardé en dibujar Sonrisas de Bombay, ¿no? Entonces, bueno, fue como tirarme en la piscina, o sea, venga, va, pues voy a creer en mí, en mi capacidad y a ver qué ocurre, ¿no? Tuve suerte porque de momento sigo ahí, pues llevo ya casi 10 años como autónoma. Entonces, pues bueno, sí que tuve ahí esa suerte, ¿no? Pues bueno, como que una vez ya entré, imagino que cuando una vez ya me metí en esa línea de cómic social, aunque no me gusta nada esa etiqueta, ¿no? Pero cuando una vez ya me metí en esa línea, me empezaron a caer encargos, no solo editoriales, sino de ONGs, de otras entidades, de ayuntamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, que querían material de sensibilización, etcétera, etcétera. Sí, porque quizá no tendremos tiempo a hablar de todo eso, porque prefiero centrarme un poco, digamos, en lo que son las novelas, pero sí que has hecho un montón de ese tipo de proyectos. De hecho, el otro día Norman me pasaba
un par bueno, de cómics, pues no tenían grapa, uno hecho para de comercio justo y otro para colectivos LGTBI del otro lado de las dos partes de las dos orillas, me imagino que será la orilla de Sudamérica y la... O sea que evidentemente hiciste un montón de trabajo con diferentes cosas, pero vamos a intentar centrarnos un poco en las novelas porque, bueno, el tiempo da para lo que da y bueno, de alguna manera también son más conocidas, pero no nos vamos a engañar. No, claro, estos son trabajos alimenticios. Después, pues tienes una especie de segunda parte de Alicia, o sea, con Isabel Frank otra vez, pero como las buenas segundas partes sin que tenga nada que ver, es decir, es una historia africana. Pues dinos, ¿estuviste en África también? No, este fue un viaje a través de Google, me fui al Senegal con Google y de este trabajo estoy un poco, no estoy tan contenta, pues bueno, pues porque fue así, yo quería hacer otro proyecto, entonces llegó y como decimos, ¿no? Que a veces cuando entran trabajos alimenticios pues tienes que dejar tus personales y hacer estos otros, ¿no? Pero sí que estoy mucho más contenta del dibujo, porque ahí sí que, digamos, que consolidé un tipo de dibujo que me funciona muy bien para estas publicaciones, ¿no? Estos encargos que me piden, porque es un dibujo muy fácil, de línea clara y que a la gente no habituada al cómic le gusta, ¿no? Como que lo entiende. Y, o sea, yo estoy más contenta del dibujo, ¿no? Y sin más, o sea, es pues bueno, Isabel, una anécdota de Isabel como siguiendo, ¿no? El personaje de Alicia, que conoce a un chico que cruza con patera, llega a Cataluña bueno, y hace lo que puede para sobrevivir, ¿no? Y cómo, pues bueno, surge una amistad entre ellos y cómo acaba ayudándole para conseguir los papeles. Es curioso que ahora que veo la portada aquí que veo otra vez, obviamente, de la residencia de estudiantes, me doy cuenta de que pone también tu segundo apellido aquí porque esta en realidad era, de alguna manera, tu primera obra completa, o sea, donde ya no estabas siguiendo un poco, pues, como tú dices, las aventuras o el libro de alguien, sino... cuando se hace una primera obra, aunque ya tengas algunas por detrás, unas cuantas en este caso, supongo que siempre se elige algo que tenga mucha importancia para ti. ¿Qué tenía de importancia contar la historia de esta residencia de los estudiantes en los años 20, donde estaban, bueno, aparte de los más famosos, Dalí, bueno, Lorca, Buñuel y también un montón de más gente? No sé, ¿qué tenía de especial esto para decir que esto va a ser mi primer proyecto, digamos, completo? Pues nada, o sea, me llamó un día la editorial Bruguera / Penguin Random House, Mondadori, creo que ahora ya han perdido uno de estos apellidos, ¿no? Porque bueno, no me acuerdo. Y fue un encargo puro y duro de la editorial en el que, bueno, pues aparentemente las condiciones estaban bien, luego resultó que no tanto, pero lo hice en un principio por dinero. O sea, pues porque, bueno, pues era una oportunidad también de publicar con un sello grande, como se definen ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que, bueno, yo Lorca, pues desde el instituto que no me lo leía, de hecho casi ni lo leí porque creo que usaba libros con comentarios de texto porque no me apetecía, ¿no? Entonces de repente me tengo que meter así como a leer todo lo que no había leído, no había querido leer en el instituto, ¿no? Y pasó algo muy curioso y es que me enamoré hasta las trancas de Lorca, ¿no? De él, de su obra y o sea, del personaje, ¿no? Y yo creo que fue muy importante para darle yo ese toque que diferente del resto de otras obras diferente que no significa mejor, ¿no? Sino yo siempre digo que completa el resto de... Es totalmente distinto de otras. Pues que claro, la cosa es que, otro cómic más sobre Lorca, qué pesados, ¿no? Entonces el pobre hombre, dejadlo ya en la tumba, bueno, no en la tumba, donde esté enterrado, dejadlo ya tranquilo, ¿no? Entonces, o sea, era como, bueno, ¿qué puedo yo ofrecer de distinto, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo como que intenté darle la vuelta y por eso digo que fue muy importante. Yo creo que en cualquier proyecto no es muy importante que te enamores de los personajes, si no va a funcionar. Y yo como lo planteé fue desde lo que
le gustaba a Lorca y, o sea, y no se le reivindica tanto, ¿no? Que es desde el teatro. Entonces, a mí me fascinó sus obras de teatro, cómo las escribía, cómo diseñaba y tal, y fue así como yo me centré, ¿no? Y partí del teatro, incluso las viñetas, ¿no? La forma como está dibujado, narrado, es muy teatral. Las luces, todo, todos los colores, todo. No sé si pasar a hablar ya de Jean-Marie o dedicar un poco más a... Porque también este era un cómic con un color distinto al que usabas, que algunos eran como un bitonos, blanco y negro, y aquí sí que usabas más el color. Sí, aquí experimenté más con el color. Me dieron muy poco tiempo, por eso digo que las condiciones al final no fueron tan buenas, porque me dieron muy poco tiempo y me exigieron muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello que haces para, como que buscas recursos, como cómo darle la vuelta a proyectos que se vuelven muy complicados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue unas viñetas, o sea, como que practiqué cosas muy distintas, ¿no? Y, o sea, experimenté mucho también, ¿no? Pues eso, ¿no? Como esto es una página entera, o sea, un tipo de viñetas que igual no puedo usar en un cómic ONGero, ¿no? Que como los defino yo. O sea, esto no... O sea, es pues como muy, muy de la poética de Federico, ¿no? Y bueno, también aproveché para meter la pullita feminista en este libro, porque bueno, yo me empecé a leer las biografías que hay sobre Lorca y me quedé bastante escandalizada de todo el androcentrismo que gira alrededor suyo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también como reivindiqué ese entorno femenino que pocas veces se habla, ¿no? Cuéntanos un poco, porque ya decías antes que, bueno, cuando estabas haciendo, no sé si Sonrisas en Bombay, puede que Sansara también, pues que tenías un trabajo, que hacías un poquitín así, ibas completando páginas de extranjeros en tiempos muertos, te despidieron. En ese momento ya estabas totalmente decidida, pues a que, bueno, me dedico a esto, y o tenías algún otro, o hacías también alguna ilustración, alguna cosa así para darte un poco de dinerillo extra. Claro, no, el dinerillo, bueno, extra, el 70 o el 80% de lo que vivía hasta hace un par de años o tres era pues talleres, ilustración, sí, sobre todo, talleres, ilustración, y luego pues un tipo de cómic más, no sé, como mercenario, ¿no? O sea, igual encargo puro y duro que no, vamos, ni te viene ni te va, ¿no? Pues yo qué sé, para revistas, yo qué sé, escribir sobre tal serie o sobre, yo qué sé, para comisiones obreras también hice un par de cosas, ¿no? O sea, es un tipo de cómics que, bueno, pues alimenticios, no tiene mucha... Pero sí que como que me ha costado muchísimo creer en lo que hago, ¿no? De hecho, todavía dudo bastante a veces, ¿no? Tengo ahí como mis crisis. Bueno, la gente que se dedica al cómic, no sé si os pasa, los que estáis por aquí, pero como que tienes siempre muchas crisis de en plan, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero dónde voy yo? ¿No? Ese tipo de... No sé si os pasa. Luego puedo lanzar esta pregunta y habláis, pero... Pues vamos a hablar de Marie, que yo es quizá el trabajo tuyo que más me gusta. Gracias. Bueno, iba a decir en qué se basa, pero casi mejor que lo expliques tú. A fin de cuentas, estamos aquí para oírte a ti. Eso es porque quieres evitar decir el apellido. No, venga, lo digo. Ah, vale. Schwarzenbach. Bien. Pues esta es mi obra más personal casi hasta la fecha. Y es lo que os digo, ¿no? Que me daba mucha pena cuando me entraban Sansamba, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente me entraba otro proyecto de novela gráfica, que significa que durante un año o más no vas a poder hacer nada más, casi, ¿no? O sea, otro proyecto me refiero, pues claro, me daba mucha rabia, ¿no? Y este Dan-Marie estuvo bastante gafado. A ver, el personaje Dan-Marie yo lo conocí por allá al 2001, yo creo. O sea, pues ya echad cuentas, ¿no? De lo que llevo yo con este personaje, era una obsesión. Bueno, yo estaba obsesionada con ella
Y era como casi o sea, todos los libros que salían, bueno, tengo la suerte de que leo tanto en francés como en italiano, ¿no? Entonces pues como que también todos los libros que no se publicaban en España pues intentaba localizarlos en otras lenguas, tal. Entonces como que yo ya iba intentando, yo tenía muy claro que quería hacer algo con ella, ¿no? De hecho mi proyecto de fin de carrera o algo de ilustración, ¿no? de grado de ilustración fue también sobre ella, ¿no? Entonces como que yo estaba así como muy obsesionada. La primera vez que lo intenté con Norma me dijeron que no, que dónde iba, que estaba muy flojo, yo estaba muy floja, yo, o sea, no tenía todavía como muy callo, ¿no? Para hacer algo así tan ambicioso. Conocí a María Castrejón, le presenté el personaje, también se flipó. Y fue así como empezamos a hacer una propuesta de guión a Norma, ya, yo creo que corría ya el 2011 y les gustó, ¿no? Y luego pues fueron 8 años más de realización con esos parones. Eh, Siempre cuento, bueno, no sé si también le habrá pasado a alguien, ¿no? Cuando haces una biografía durante tantos años, tienes como altibajos, es casi como una relación, ¿no? Empiezas con un enamoramiento, luego ya viene pues eso, ¿no? Como empiezas ya a verle sus cosas, ¿no? En plan, jo. Y ya al final acabas harta de ese personaje, le odias, no entiendes por qué ha hecho esto, por qué ha hecho lo otro, ¿no? Entonces como que tienes que hacer también como un esfuerzo para volver a quererle, ¿no? Por eso lo comparo mucho con las relaciones, ¿no? Como que, bueno, pues como que tienes esos altibajos, tienes tus crisis, ¿no? Entonces vuelves o lo dejas o, bueno, tenemos que hablar, ¿no? Entonces como que yo a Anne-Marie le dije muchísimas veces, bueno, tenemos que hablar, no podemos seguir así, ¿no? Y fue muy curioso porque yo le sobrepasé la edad. Anne-Marie murió con 34 años y yo tenía la cosa en plan, va, quiero publicarla cuando yo cumpla 34, ¿no? Creo que empecé con todo este tema pues cuando tenía 32, 33, que es cuando empecé a publicar cómics, ¿no? Claro, evidentemente, ahora tengo casi 45, lo publiqué con 43, creo, ¿no? En el 2019. ¿No? Sí, el 2019 son Por las ahí va. cuentas Sí, que pasa que llevamos. lo había terminado el año anterior. O sea, durante un año como que Norma lo tuvo ahí en un cajón, como a ver cuando ¿no? Como intentando encajarlo en el catálogo, a ver cuándo salía. Y creo que pasó un año. Total, que yo ya con 43 años, todas las burradas que hacía este personaje con 30, pues yo ya en plan, jo, hija, pero ¿por qué hacías estas cosas? ¿No? Yo ya como ya señora mayor echándole la bronca a Anne-Marie, ¿no? Entonces era muy, muy gracioso. Yo creo que gracias a esto, ¿no? A esta madurez mía, le di al personaje también esa como la humanicé, ¿no? Porque yo creo que, bueno, tanto María, bueno, pero como hablo yo por mí, ¿no? Le sacamos también todas sus, no solo las virtudes, sino también todos sus defectos, ¿no? Y todas sus dudas, todas sus... Y yo creo que es lo que le da tanta profundidad creo, al personaje, o al menos es la idea que teníamos, ¿no? A la intención. Y no sé, toda la obra tiene como una especie de aliento poético. Por ejemplo, imágenes como esta, alguna que vimos antes. Pero la verdad que no tengo muy claro qué hacía María Castrejón en este proyecto. O sea, no sé si es... Y yo creo que es lo que os contaba de la inseguridad que tiene uno. Yo necesitaba pues una muleta, alguien que me ayudase a caminar, ¿no? A andar. Ahora mismo, pues ya os digo que con casi 45, vamos, yo adelante con este proyecto, o sea, lo habría hecho probablemente de otra manera, pero bueno, sí que por ejemplo María le dio como más, como que aportó muchísimo en la parte de su salud mental. Entonces yo creo que sí, ahí sí que fue muy importante, ¿no? En todo este tema de todo lo que le ocurría en la cabeza. Y esto que dices tú pues estas imágenes, por ejemplo, sí que eran recursos que yo usé o que uso, vaya, en mi forma de narrar, que sirven como para descansar, ¿no? Y le venía muy bien al personaje. El personaje constantemente busca descansar, ¿no? Necesitaba mucha paz, ¿no? Porque tenía muchísimo ruido dentro de sí. Entonces yo creo que entré tanto en el personaje que ya era como la forma incluso de narrar, ya era como el personaje, ¿no? Vamos, no sé si quieres añadir algo más, porque ya de alguna manera que es una obra importante en tu vida, si quieres añadir algo más que no...
sobre Anne-Marie, sobre este... Bueno, pues que pasaron tantos años que hay unos saltos de estilo bastante visibles, ¿no? Ya, una vez hablé con Sonia Pulido, porque tenía yo muchísimas dudas, porque, bueno, hay partes del dibujo en los que, pues bueno, pues igual han pasado, ya os digo, 8 años, ¿no? Pues yo he cambiado muchísimo, no solo en dibujo, sino incluso en técnica. Hay partes que son a lápiz y son pintura de verdad, o sea, analógica, otras que son ya con la Cintiq a tope, con lo digital, ¿no? Entonces sí que hay como esos saltos. Y la forma que tuve, bueno, a Sonia Pulido me animó a, no, mujer, tú déjalo, que es bonito siempre ver como toda la evolución de alguien en un libro, ¿no? Entonces yo como la forma como lo planteé, porque ya estaba viendo que se me estaba yendo muy de madre, ¿no? En el tiempo, fue plantearlo por viajes, ¿no? Cuando yo veía que me podía poner a trabajar en este libro, lo hacía coincidir con un viaje que hacía la protagonista. Bueno, viajes también con las drogas. Sí, bueno, pero quizá esos cambios de estilo y de esa búsqueda de ti misma de artista también coinciden un poco con la búsqueda de Anne-Marie, un poco de... Sí, es que como que al final, ahí ya con perspectiva, sí que salió bastante redondo, ¿no? Todo esto. Entonces, sí que, sí, lo que tú dices, yo creo que le vino muy bien. Vamos ahora a pasar de hablar de, bueno, en general de tu colaboración con Miguel Ángel Skinner-Bow, que es un tipo que aquí queremos mucho, que hemos tenido aquí ya creo que 3 veces junto con Cristina, que es que de verdad tampoco sé en qué, no recuerdo ahora, pero tú hiciste con él no sé si era cómico, novela ilustrada, pero creo que nunca llegué a verlo, no leí la de Ana Dédalus, que eso me imagino que sería bastante antes, a mediados de segundo año, cuando estabas haciendo alguna de esas otras cosas en medio de que hemos hablado. No, a ver, yo hice el segundo volumen y ahora el tercer volumen. El primer volumen está dibujado por Nuria Tamarit y Julia Vicente. Y bueno, a mí me tocó encargarme de la segunda y tercera parte. Y creo que bueno, la segunda parte saldrá ahora, vaya. Y la segunda en el 2019, diría, ¿eh? O sea, vale, pues estaba yo... pero es que sí, es que entre la pandemia, que ha habido ahí una especie de burbuja extraña, y es que es lo que tú dices, es que últimamente estoy, bueno, yo ya he dejado de difundir para no marear a la gente, pero es que estoy como constantemente haciendo cosas cortas o largas, pero como ahora estoy así como en una época bastante productiva. Y sí que lo de Miguel, sí, pues eso, a ver, para que no conozcáis la trilogía de Ana Dédalus, está pensado para público juvenil de unos 12, 13, depende, porque también el personaje va creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces ahora ya Ana Dédalus tiene, en este último volumen, 16 años, diría, ¿no? Entonces está también muy divertido, es como una especie de Harry Potter a la valenciana. Y con perro. Y bueno, y sí que... no sé si os acordáis, Bruguera, yo lo recuerdo como Bruguera, ¿no? Esos libros que compaginaban cómic y novela, ¿no? Pero la diferencia es que los cómics siguen la historia, ¿no? Antiguamente era pues la página de cómic, era como una especie de resumen de lo que estabas leyendo, ¿no? Era lo mismo, pero lo de Ana Dédalus son como cuadernitos de la propia protagonista que cuenta pues las escenas, ¿no? Pues todo un capítulo va a ir en cómic, ¿no? Yo creo que es bastante, novedoso y la intención creo que fue idea de la editorial Andana, que es donde se publica, que la intención era pescar, ¿no? Enganchar al público juvenil al cómic, ¿no? Que tú estás leyendo, pum, de repente tienes que seguir leyéndolo en cómic, ¿no? Y, sí. Oye, ya que antes de pasar ya directamente a ofensiva final, ya que hablabas un poco de lo de la pandemia, que es una cosa que tenemos todos en común, esos meses metidos en casa y todo eso, ¿cómo fue para ti? ¿Quieres decir, resultó creativa? ¿Tuviste ahí como más oportunidad de desarrollar la obra que estuvieras haciendo en ese momento? ¿O como un poco brevemente, tampoco vamos a contar la vida exactamente, pero ¿cómo te...? A ver, por un lado fue un rollo, porque yo justo había sacado Anne-Marie y
y residencia de estudiantes, ¿no? A finales del 19. La pandemia fue en el 20, ¿no? Sí, sí. Eso. Vale, pues Ya claro. hasta nos olvidamos. Ya Sí, no, es que... Entonces llega claro, de repente yo tenía como todo el año 20 lleno de salones, ¿no? Tenía que ir a todos casi, porque tenía pues esas novedades. Y no hay. O sea, creo que fui solo al de Valencia, que coincidió el fin de semana, ya al siguiente ya nos confinaban a todo Cristo, ¿no? O sea, vamos, no tuve tiempo de nada, se quedó así como, pum, parado, ¿no? Entonces también es algo que me ha dado mucha pena, sobre todo pues bueno, cuando tienes una obra que te ha costado tanto que se queda ahí, ¿no? Y eso por un lado, que de repente desaparece todo y el golpe que te da, ¿no? También el tema promocional y así, pues como que es un golpe un poco duro. Luego, pues eso, todo el arresto domiciliario ¿no? de estos casi 3 meses que tuvimos me sirvió para terminar Ofensiva Final, que lo tenía ahí como que no había manera de encontrar hueco para terminarlo. Y también a mí, por ejemplo, yo no encontré bajada de trabajo, o sea, no tuve ningún tipo de bajada de trabajo, sino al contrario, ¿no? De repente, por ejemplo, muchos ayuntamientos me llamaron porque, bueno, igual tenían esa subvención que tenían que gastar con, yo qué sé, imaginemos, una obra de teatro. Claro, de repente no se pueden hacer teatro, no pueden hacer cosas en público ni nada, pues ¿qué hacemos? Venga, pues vamos a, no sé, viñetas contando el COVID con, yo qué sé, en casa, ¿no? O con el tema de la violencia de género o tal. Entonces, como que de repente a mí también me cayeron encargos de este tipo de última hora, ¿no? Así que digamos que no paré esos 3 meses y los siguientes no paré. Sí que luego ha habido un poco ya de, pues bueno, ese miedo que teníamos mucha gente, ¿no? Que, claro, todas estas subvenciones que se están ahora gastando en el año 20, en el 21, ¿qué va a pasar, no? No sé si a alguien también le pasó, ¿no? Ese miedo de, ¡buah! A ver qué va a pasar en el 21, ¿no? Cuando ya... Pero bueno, de momento sigue bastante estable. Bueno, pues vamos, además, como ya suponía yo, el tiempo se nos acaba, pero sí que nos va a dar tiempo a hablar de Ofensiva Final. Giner Bou y Susana Martín. Estás trabajando, pues, al contrario de tus obras anteriores, que trabajabas pues, más o menos con gente con relativamente poca relación con el mundo del cómic, con la que tú pues, hacías una creación propia, tu propia visión. Bueno, pues aquí tenemos de mano un guionista que es guionista de cómic, ¿no? Y de hecho vemos que esta obra, al contrario que Residencia y que Anne-Marie, que las viñetas fluían de otra manera, que fluían más como un cómic, digamos, normal, dentro de todo lo normal que se puede considerar cualquier cosa. Bueno, ¿cómo llegaste a este proyecto con Miguel Ángel? También me gustaría saber si viajaste a Centroamérica. Aquí se supone que es Nicaragua, pero yo creo recordar que no se menciona exactamente. También es, no exactamente de ciencia ficción, pero puesto en alguna especie de futuro o realidad paralela, que no es exactamente esta, aunque se parece muchísimo. Bueno, cuéntanos, háblanos de la obra. Pues eso fue una idea de Migue, ¿no? Que no me recuerdo que Salón del Cómic de Barcelona, pues de los últimos a los que fui, se me acercó, ya nos conocíamos, ¿no? Pero no tanto como para empezar a colaborar juntos. Él justo había terminado de hacer ese cómic colectivo con Oxfam, con varios autores, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, ¿no? Y él y Cristina se ocuparon de Guatemala y Nicaragua, y se le quedó, bueno, en su libreta de apuntes se le quedaron varias historias, ¿no? Como que le quedaron muy adentro, o sea, quedó como bastante tocado y quería desarrollar en una obra suya, ¿no? Coincidió, bueno, es eso, que nos conocimos, yo imagino que le conté que había viajado a Nicaragua recientemente, pues mi pareja estaba viviendo ahí entonces, y yo he estado un par de veces en Nicaragua. Y bueno, pues también como Miguel nos enamoramos de ese país. Si no habéis estado, pues es que es una pasada de bonito. Y nada, pues me dijo, tengo una idea, una propuesta para que hacerte, tal, me mandó el guión. Me gustó, además, pues bueno, también como para probar, ¿no? Que en plan, ¡guau! Miguel Ángel Giner Bou me acaba de, ¿no? me acaba de ofrecer curro. Y todavía no era premio nacional, ¿no? Luego ya, pues todavía mejor, ¿no? Estar con un premio nacional. Y bueno, y así fue como empezamos a colaborar. Sí que antes probamos otro proyecto fallido,
que resultó que la persona que nos contrataba era un cantamañanas egocéntrico, entonces pues bueno, sí que nos sirvió para practicar, ¿no? En plan, vale, sí que funcionamos juntos, ¿no? Incluso en momentos de crisis nos pusimos como a la vez, ¿no? Para protestar contra ese señor. Y nada, también tuvimos suerte porque nos dieron, el gobierno vasco nos dio una ayuda al cómic que tienen, ¿no? De creación de novela gráfica, no sé cómo se titula esa ayuda, nos dieron esa especie de beca que bueno, fue genial porque bueno, funcionamos sin editorial, ¿no? O sea, no partimos de un anticipo, sino que partimos de una beca y una vez terminado el cómic, o casi a punto de terminar, lo presentamos a Dolmen, les gustó y así fue como publicamos. Y nada, entonces bueno, la experiencia con Miguel es que es, bueno, no sé si le conocéis, es que es un amor de persona, tan amor de persona que respeta mucho tu trabajo y lo que me gusta de él es que él entiende la colaboración guionista-dibujante como un diálogo, ¿no? Él me presenta una idea y yo esta idea la transformo, ¿no? O la reinterpreto, se la devuelvo y entonces él como, yo creo que es así como se enriquece, ¿no? Antes lo estábamos hablando con Lorena Canotiere, ¿no? Estábamos comiendo y yo le contaba eso, ¿no? O sea, yo creo que es lo que enriquece las historias cuando colaboras con alguien, ¿no? Cuando no hay esa especie de riña ni ese marcaje. Yo estoy muy acostumbrada a que me dejen fluir, ¿no? Las historias, que no me estén ahí como diciendo cómo tiene que ser las páginas, cuántas viñetas, lo que hay dentro de la viñeta. Y si me lo dicen, pues yo decirles, mira, yo voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? A partir de lo que me has dicho. Y bueno, pues eso, sí que está inspirado en Nicaragua, pero no es Nicaragua, también por respeto, ¿no? Por todo lo que se cuenta, pues evidentemente no es ese país, pero teníamos que partir de una base, ¿no? Y lo que los dos conocíamos era Nicaragua. Sí, entonces habláis de una manera, me parece a mí, de una problemática real basándose en un país y en un tiempo que no existe exactamente. Uh-huh. Bien, nos queda poquísimo tiempo hablando de tiempo. La verdad que os quedó un cómic precioso, ¿eh? Pero, no sé, ¿nos puedes contar qué tienes por ahí en cartera, qué estás haciendo, qué has terminado, qué vas a hacer, lo que puedas contarnos? A ver, ahora estoy terminando 2 cómics de estos de grapa que hago para alimenticios sobre mujeres palestinas en Cisjordania y en Líbano. También el tercer volumen de Ana Dédalus, que va a salir, yo creo que ahora, no sé si, o antes de Navidades, yo creo que antes de Navidades va a salir. Y también estoy ya con ganas de terminar todo esto para ponerme con 2 proyectazos, uno de ellos también con beca, pero no puedo decir nada, porque es como... bueno, todavía no hay... Sí que con uno he firmado contrato, pero con el otro no, y esas cosas que no se gafen, Pero, ¿no? ¿qué sería? ¿Un trabajo tuyo en solitario, colaborando con alguien? No, colaborando. Uno forma parte de un proyecto musical y el otro forma parte de un proyecto periodístico con un periódico de Barcelona y bueno, pues también es como muy interesantes, ¿no? No tiene nada que ver el uno con el otro. Y bueno, pues tengo que hacerlo en lo que va de, pues eso, de hasta 2022, o sea, a finales del 22 van a salir y... Uy, o sea, que todavía nos queda esperar un poquitito. Sí, un poquito. Entonces, la cosa es que no puedo decir nada por la cosa esta de que no hay nada firmado. Lo entendemos perfectamente. Lo que nos da un poco de pena a los lectores es que tengamos que esperar tanto por otra obra tuya, pero bueno. Bueno, pues está Ana Dédalus, que sale ahora. Ana Dédalus, efectivamente. Pero valdrá la pena y desde luego vale la pena tenerte aquí hablando de estas obras tan diferentes, y yo creo que tan satisfactorias de leer. Yo me siento muy bien leyendo obras tuyas. Siempre descubres un montón de imágenes plásticas, o sea, de manera de contar una historia de manera gráfica. Que es, sí, gracias. Es que mucho de lo que nos gusta a los que leemos cómics. Sí, es que es algo que, pues bueno, cuando me llega una obra, pues bueno, lo típico, que intentas corregir lo que no te ha gustado del anterior, pero además también me gusta, si puedo, me gusta experimentar, ¿no? Pues ya sea en color. Por ejemplo, en esta ofensiva final fue el color, ¿no? Que además mucha gente se ha dado cuenta que el tipo de color que uso también es muy distinto, ¿no? Como la forma de colorear. Entonces, como que siempre intento buscar algo, un aliciente que
O sea, ya estoy motivada con el proyecto, pero además es algo más que me haga superar, ¿no? Autosuperarme. Entonces, pues está muy bien que se vea. Pues ya ha estado muy bien hablar contigo, un placer, muchas gracias. Han pasado yo creo que unos 10 años desde la primera vez que estuviste aquí y esperemos, deseamos fervientemente que no pase tanto tiempo en absoluto hasta volver a tenerte aquí. Y mientras tanto vamos a agradecerte con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Susana. Gracias.